Buenas tardes, bienvenidos a Derecho y Humanidad, por un derecho que sea justo, que sea humano y sobre todo comprometido con la sociedad. Estamos hoy una vez más en este viernes 1 de febrero de 2019, ya casi a punto de cumplir 2 años en Derecho y Humanidad, pero hoy es un programa especial porque estamos estrenando nueva entrada. Y es una entrada que va más acorde a lo que ha sido el programa durante estos casi 2 años, en donde hemos hablado de el derecho desde la ciencia jurídica, desde la justicia, el jurisconsulto, que se vuelve ese ser humano que se involucra con su sociedad, su comunidad, y se vuelve un ser humano de su tiempo desde la justicia. Y la humanidad, pues evidentemente que nada humano nos es ajeno, como diría el Evangelio. Nos estamos escuchando muy sanjuanistas, sí. Pero estamos celebrando. Entonces, muchas gracias a todo el equipo de Radio Impo, que siempre la realidad es que nos han consentido mucho aquí en el programa. Sí. Muchas gracias a la dispersión, a todos. No quiero dejar de mencionar a todos mis queridos colegas, amigas y amigos. Gracias por este apoyo que nos han dado en estos 2 años. Y pues esta nueva intro pues habla mucho de lo que es el programa. Y el programa de hoy es precisamente el análisis de casos de feminicidio que han sido sensibles, porque han sido feminicidios sobre todo en niñas. El caso Giselle, el caso Fátima y lamentablemente pues los que vayan saliendo, que son análisis de casos mediáticos, que vamos a hacerlo con nuestro querido amigo y experto y además de colega docente, el licenciado Javier Ruiz Salas, quien además de ser licenciado en Derecho pues es maestrante en Derecho Penal, pero sobre todo es alguien a quien sí le podemos pues ostentar el título de abogado penalista. Bienvenido, mi querido Javier. Nuevamente, muchas gracias, doctor, con la invitación a tu programa. Siempre es un honor estar aquí con tu audiencia y compartiendo justamente esta visión jurídica ante estos hechos pues relevantes, ¿no? Como sociedad, y que tenemos que tener esa pausa en la vida y esa calma para darle su observancia merecida. Sí, y además, pues creo que en este momento es necesario tratar de tener una respuesta, ¿no? Que el derecho brinde respuestas, que el público que nos está viendo se dé cuenta que estudiar derecho, conocer las leyes, no es simplemente llevar juicios, sino que podemos accionar los mecanismos correspondientes como sociedad para que estas situaciones que están pasando en el Estado de México y ahora lamentablemente en la Ciudad de México pues puedan tener una respuesta. Claro. Entonces, en principio este programa está completamente dedicado a todas estas mujeres, niñas, adolescentes, como fue el caso de Fátima, como fue el caso de Giselle, que han vivido esta lamentable experiencia del feminicidio. A todas ellas, a todas estas niñas, adolescentes que han sido víctimas de estos horrendos y horrorosos crímenes, de estas denigrantes acciones humanas, le dedicamos Derecho y Humanidad para que en el lugar en el que se encuentren, que sepan que su memoria es resguardada, que no han sido olvidadas y que a sus familias, en donde quiera que estén, también las acompañamos en su dolor, en su pérdida, y estamos con ellos. Y ponemos todos los mecanismos posibles de Derecho y Humanidad al servicio de estas familias. Y hacemos un llamado también a las autoridades del Estado de México, a las autoridades de los diversos municipios donde se está presentando este fenómeno. Chimalhuacán, Naucalpan, Ecatepec, etcétera, a que tomen cartas en el asunto. Hacemos un llamado a las autoridades de la Ciudad de México a que activen todos estos protocolos de atención y resguardo en beneficio de la mujer, estos protocolos para la protección de las mujeres, de las niñas, que la alerta de género permite activar. Hacemos un llamado a que lo hagan, de manera pública lo hacemos, en ejercicio de la libertad de expresión,
hacemos ese llamado y pues vamos a abordar estos casos, ¿no? Mi querido Javier, ¿qué te parece el tema de hoy, el análisis del caso? Y sobre todo, el público debe de saber que el licenciado Javier Ruiz Salas no solamente es un abogado penalista porque estudia su maestría en Derecho Penal, sino porque recuerden que el quehacer profesional se es y se hace, se aprende a hacer. Entonces, Javier ha estado involucrado ya por muchos años, colaborando activamente en el despacho. Así es, con la licenciada Judith Martínez, a quien Martínez le envío, Asociados. Martínez Asociados, a quien le envío un fuerte abrazo. Sí. Y mi mayor admiración, porque es una abogada muy claro, excelente. Y además el público debe de saber que tú estuviste cercano al caso de el famoso monstruo de Catepec, que también cometía conductas de feminicidio, ¿no? Sí, fue un caso también muy mediático, en el cual lamentablemente se dieron situaciones externas al ámbito familiar de las víctimas, en el cual pues no nos permitió acercarnos de forma más precisa. Quiero comentar brevemente el caso de Fátima. El caso de Fátima, que fue una niña asesinada a sus 12 años, hace 4 años, en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México. Y quiero leer el poema que a Fátima le gustaba leer y le gustaba recitarle a sus padres. Margarita, está linda la mar, y el viento lleva esencia sutil de azar, tu aliento. Ya que lejos de mí vas a estar, guarda, niña, un gentil pensamiento, al que un día te quiso contar un cuento. Estas pequeñas e inocentes líneas poéticas era el poema que a Fátima le gustaba declamarle a sus padres. En 2015 ella regresaba por la tarde de la escuela, alrededor de las 2 de la tarde, en esta vereda en el pueblo donde ella vivía, en la carretera Naucalpan-Toluca. Y ese 5 de febrero de 2015, aproximadamente a las 14 horas, ella en una vereda de, ¿qué serán?, 10 minutos de recorrido, fue abordada por 3 vecinos, que la sometieron, abusaron de ella, abusaron sexualmente de ella, abusaron físicamente de ella, la lastimaron y después la asesinaron con una roca. Y ese mismo día la comunidad, la mamá de Fátima, se da cuenta que ella no está, que no ha llegado de la casa, presume que algo está pasando y empieza a haber movimientos raros en esta casa de los vecinos, ¿no? Que quizá estaban a 5 minutos, eran vecinos de la comunidad que se conocían, ¿no? Los asesinos de Fátima eran sus propios vecinos y descubren esta situación, descubren este movimiento extraño. Prácticamente estas personas son sorprendidas en flagrancia porque todavía tenían la ropa y los objetos de Fátima cuando la mamá de Fátima va a preguntar por ella. Niegan que hubieran tenido contacto con Fátima. Fátima estaba adentro de la casa prácticamente ya muerta y llaman a la policía, llega la comunidad, los detienen, los detienen a estas personas y todos parientes desde luego. El más grande es condenado a 70 años de prisión. Hay una segunda persona que está en espera de ser sentenciada y un menor de edad que simplemente es remitido a la justicia para adolescentes y saldrá libre en el 2020 porque pues la máxima sanción fueron 5 años en esta situación. Y esta historia, que es un caso mediático que fue documentado por el periódico El Universal y que el día de hoy sale en el periódico El Universal narrando el feminicidio que sentenció a una familia, porque has de saber que todavía la familia de los homicidas
ha amenazado a la familia de Fátima, tuvieron que irse de la comunidad y en este momento son solicitantes de asilo. Son solicitantes de asilo en Canadá, porque ya no pueden vivir ahí, están amenazados. Ese es el contexto del caso de Fátima. ¿Qué te parece el caso, mi querido Javier? Pues bastante complicado, y habríamos de observarlo desde dos visiones, dos puntos de vista, ¿no? Uno, justamente tendríamos que observarlo desde un punto de vista sociológico. Es un caso muy mediático que obviamente tiene que tener una relevancia jurídica. Recordemos que todos los hechos jurídicos de relevancia tienen que ponderarse en el derecho, tienen que verse reflejados, ¿no?, en la actitud de la sociedad y justamente en la aplicación del derecho, en estos casos en concreto. Y visto desde una perspectiva sociológica, vemos muchas situaciones. Yo podría mencionarte muchísimas situaciones, desde la mentalidad misógina de estas personas o de los varones que agredieron a esta menor, porque esa mentalidad justamente obedece a una conducta de coraje, de agresividad hacia la mujer, ¿no?, a esa figura femenina. Entonces, por principio de cuentas, pues esa situación tendremos que analizarla como sociedad. ¿Qué detona, no?, su conducta y su proceder? Vaya. Y tenemos el otro caso que también a mí me ha parecido indignante, que son casos mediáticos, que vale la pena reflexionar y que no sean un caso más o una estadística más. Así es. El caso de la niña Giselle, de 11 años, que el 19 de enero de este año en Chimalhuacán, así es, prácticamente alrededor de las 11 de la mañana, sale de su casa para esperar a su papá, que es transportista, ¿no?, chofer de un transporte, de un transporte público, de un microbús. Se quedan de ver en una esquina, llega a la esquina Giselle, y en esa esquina justamente hay un café internet. Y de repente desaparece, la niña desapareció. Empiezan a hacer la búsqueda de los familiares y empieza a generar una indignación social fuerte. Claro. Y descubrimos con el tiempo, con la información que nos dieron los medios de comunicación, que el asesino de Giselle fue un encargado del café internet, que la invita a entrar, la agrede, la lastima, la asesina, abusa de ella y va a tirar el cadáver hasta Iztapaluca. Y a los 2 o 3 días es detenido por las autoridades, porque hay evidencia circunstancial, señalamientos y evidencia forense y científica que lo inculpa. Claro. Pero a mí lo que me llama la atención de estos dos casos es la facilidad con que las mujeres menores de edad, ¿no?, las niñas y las adolescentes están siendo vulneradas. Ya no solamente, y estamos hablando ahorita del Estado de México, ya no solamente son las mujeres adultas, ¿no?, sino claro, quien está en un riesgo bastante complejo son las niñas y adolescentes. Entonces, mi pregunta para ti, que has estado y que estás involucrado en el ejercicio profesional del derecho penal en el despacho donde laboras en estos casos y en situaciones similares, es ¿qué está pasando en la parte social y en la parte jurídica? ¿Cómo podríamos entender estas conductas delictivas? ¿Es asesinato? ¿Es homicidio? ¿Es feminicidio? ¿Qué podrías comentarnos, mi querido Javier? Bueno, obviamente, repito, por estos casos mediáticos, incluyendo, o más bien iniciando con la situación que se vivió en Juárez, por todas las desaparecidas, se da esta situación del feminicidio, ¿no?, que se vuelve una situación de género. Entonces, jurídicamente, para que sea un feminicidio tiene que encuadrar en una conducta de género y tiene que haber una violencia implícita en ello. Entonces, repito, para que encuadre este tipo de conductas en feminicidio, tiene que ser una forma muy precisa de género y ocupar una violencia sexual implícita en ello. Pero, repito, para tener una visión mucho más clara de ello,
necesitamos verlo justamente desde el punto de vista social. Uh-huh. ¿Qué está detonando estas conductas de estos varones que definitivamente algo está pasando en sus mentes que lo trasladan a los hechos delictivos como estos, ¿no? Y si te das cuenta, hay mucha similitud de un caso a otro. Uh-huh. Hay muchísima. Un varón que ve a una menor vulnerable y decide actuar en conductas inapropiadas, violentándola físicamente, sexualmente y llegando hasta el homicidio, ¿no? Entonces, vuelvo a ver el mismo encuadre de la situación social, pero ¿qué detona esto? Ahora, si vemos otro fenómeno, no solo la víctima es menor de edad, sino ahora también quienes actúan vienen siendo menores de edad. Entonces eso nos pone en otro encuadre de mucha mayor relevancia también, aunado a esto, ¿no? A este efecto y a este fenómeno del feminicidio. Tenemos como límite para tener la mayoría de edad los 18 años, pero como en este caso de Fátima hay un menor y la indignación de la gente es que ese menor en el 2020 va a salir porque la pena máxima es de 5 años. Y siendo un justiciable que actuó en esa conducta cuando era menor de edad, no se le puede imponer una pena mayor. Varios temas todavía, mi querido Muchos amigo. temas. Varios temas, varios puntos. Vamos a ir a un pequeño corte. No se vayan, sigan aquí con nosotros, analizando el caso Fátima, el caso Giselle, a la luz del feminicidio y la realidad social que está pasando en este fenómeno. Seguimos con nuestro querido amigo, el licenciado y abogado Javier Ruiz Salas, en Derecho y Humanidad. Regresamos en un momento. Continuamos en Derecho y Humanidad, en este tema sobre análisis del caso de Giselle y de Fátima, pequeñas víctimas de feminicidio, a la luz de la legislación en materia de defensa de los derechos de la mujer y a la luz también de las reflexiones de nuestro querido amigo, el abogado penalista Javier Ruiz Salas, docente del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado y amigo de Derecho y Humanidad. Gracias. Y estamos hablando ahorita en el corte, ¿no? Yo creo que es importante siempre los cortes, ojalá que los pudieran pasar para que puedan ver los debates bloopers, ¿no? que se arman aquí. Bastante buenos. O sea, sí tenemos entonces el análisis, la descripción del caso, ¿no? Estábamos hablando ahorita de los tipos penales. A ver, vamos a hablar sobre el papel de la sociedad, ¿no? La respuesta social, pero quizá valdría la pena entonces echarle un vistazo a la tipificación del feminicidio, ¿no? Claro. El Código Penal Federal menciona que el feminicidio, el artículo 325, menciona que comete el delito de feminicidio quien priva de la vida a una mujer por razones de género. Y estas razones de género tienen que ver con estas circunstancias. Y bueno, evidentemente esto el licenciado Ruiz Salas lo maneja muy bien. Yo nunca he sido un jurista codiguero, afortunadamente, pero para eso tenemos entonces la legislación. Claro, pero estos son: la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. A la víctima se le haya infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral, escolar, del sujeto activo en contra de la víctima. Y haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso por acoso, lesiones del sujeto activo en contra de la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tipo previo a la privación de la vida, y el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. Que básicamente la tipificación federal del feminicidio pues, es muy explícita, ¿no? Sí, claro, pero yo creo que también se ven inmersos esos puntos, ¿no? muy precisos, que son la discriminación, la exclusión y la violencia más que nada sobre la mujer. Imagínate la mente del legislador de decir, para tipificar el feminicidio tienen que encuadrar en estos tipos, ¿no? La violencia sexual,
la violencia de género, que el cuerpo sea mutilado, que sea expuesto públicamente, o sea, todo lo que tiene que encuadrar para que sea un feminicidio. Yo creo que también debemos de valorar hasta dónde podemos punibilizar justamente este delito, ¿no? No creo que tengamos que encuadrar en todos estos supuestos. Una, eso. Y dos, repito, el contexto social en donde nos encontramos. A veces juzgamos ya de forma directa al asesino y demás, pero si nos ponemos en un plan previsivo, ¿qué hacemos para que no suceda esto? ¿Qué hacemos o qué acciones tomamos? Una, como sociedad; dos, como juristas; tres, como legislación. ¿Por qué no hay una legislación en cuanto, por ejemplo, a la punibilidad de, tal vez, que sea de 16 años? O en este preciso artículo, ¿no?, que menciona el feminicidio tiene que encuadrar en estos supuestos. ¿Por qué no abrirlo a la tipicidad y ponerlo justamente en una violencia de género? ¿Por qué encuadrarlo con tanta hazaña? Qué complicación. Justo hoy en la mañana reflexionaba con el doctor Héctor López Bello, al que le mando un saludo, sobre la banalización del mal, ¿no? Estudiábamos el caso Eichmann, el caso Eichmann, uno de los directores de los campos de exterminio nazi, que es llevado a Jerusalén. Es prácticamente secuestrado por el Mossad en los 60 y se lo llevan a Jerusalén y le hacen un juicio sumario. Así es. Y Eichmann, el argumento de defensa de Eichmann es, pues yo cumplí órdenes, ¿no? Y yo no tengo ninguna cargo de conciencia moral. Cumplí órdenes y el derecho me legitimaba para... No hay una responsabilidad en mí, la responsabilidad eran de mis superiores. Claro. Y entonces Hannah Arendt, esta pues filósofa trascendental e importante para el siglo XX y quien sin su pensamiento pues no podremos entender lo que está pasando con la cosificación del otro en este momento, menciona: Eichmann decidió dejar de ser persona, banalizó el mal, ¿no? No razonó y no reflexionó las consecuencias de sus actos, no razonó y reflexionó la empatía por el otro. Entonces, a eso Hannah Arendt le llamó la banalización del mal. Y cuando yo veo, por ejemplo, las respuestas de la sociedad, ¿no? El caso Fátima, el caso Giselle, que es un caso más reciente, en donde hay una respuesta familiar, una respuesta de indignación familiar, pero no social. Claro, no social. Y jurídica. Jurídica, pues está el mecanismo de la denuncia y el procesamiento que está teniendo el asesino, pero socialmente no hay una respuesta jurídica. La alerta de género no se ha activado suficientemente de manera correcta, creo, para poder hacer esta o no se ha atacado de forma precisa. No se ha atacado de forma precisa, y socialmente la gente sigue viviendo su vida cotidiana. No hay una respuesta de indignación. No hay relevancia. No hay relevancia, lo acabas de decir muy bien. ¿Será que la sociedad... Entonces son dos preguntas. ¿Será que la sociedad hemos banalizado el feminicidio? Y jurídicamente, ¿qué está pasando? Tú dijiste un concepto muy, muy preciso, doctor: la cosificación del hecho o de las personas. Y yo podría, en ese contexto, hablar de conceptos. En derecho, todos sin distinción de género, somos sujetos de derecho. Todos. No hay exclusión. Ni por sexo, ni por religión, ni por estrato social. Pero la cosificación, como tú bien lo mencionas, y quiero adoptar ese concepto, nos lleva a cambiarlo, ¿no? A cambiar ese concepto de sujeto de derecho a objeto de derechos. ¿Por qué hablar de esta forma? Porque la visión, en su mayoría relevante, de estas personas que se vuelven violentas contra el género femenino, justamente ven a la mujer como un objeto y una visión de sus derechos.
Por esa mentalidad misógina, repito, que les hace ver como un coraje o con un gran coraje al sexo femenino, por X y razón. Ya tendríamos que analizar en caso en particular por qué desplegamos esa conducta. Pero viéndolo desde ese punto de vista, si nosotros ya no nos vemos como sociedad como sujetos de derecho, sino vemos a la mujer, ¿sí?, al ente femenino como objeto de derechos, entonces a mí me da derecho de violentarla, me da derecho de invadirle su espacio, de abordarla incluso, hacerle una invitación, o como este fenómeno que está pasando ahora desplegado en el metro de la Ciudad de México, ¿no? Se ha comentado mucho acerca de los intentos de secuestro que llegan y agarran a una mujer, la violentan y dicen, no, pues es mi pareja, estamos discutiendo y demás. Y es una forma ya de secuestro, ¿no? Pero ¿qué hacemos como sociedad ante ese efecto? Somos a veces omisos ante esas conductas. A veces los vemos de lejos y bueno, pues mientras no me pase a mí, no intervengo. Y eso hablando desde un punto de vista social. Si hablamos desde un punto de vista del derecho y de los operadores del derecho, tendríamos que verlo más allá en cuanto a prevención, punibilidad y resultados. ¿Qué obtenemos como resultado de lo que implementamos ahora? Tú hablabas muy bien acerca de la alerta de género. Una, que no ha surtido los efectos deseados. Dos, la inseguridad no ha bajado. Las estadísticas dicen que va en aumento. Entonces, esas políticas de prevención no están siendo funcionales. Pero somos omisos porque no hacemos absolutamente nada. Tú lo acabas de decir hace un momento, es una invitación abierta a quienes tenemos justamente el uso de este ejercicio del derecho para poder poner nuestro granito de arena y hacer alguna propuesta. Y no ser omisos ante esos hechos tan relevantes. ¿Qué situaciones? Estos dos casos que sacamos de fuentes periodísticas, el caso claro. Giselle, el caso Fátima, realmente son casos que vale la pena seguir analizando, creo, porque nos dan luces sobre cómo poder entonces responder y proteger a las personas más vulnerables, ¿no? Claro. Aquí me parece que hay varias agravantes, ¿no?, en los casos. Las sanciones del feminicidio son penas de 40 a 60 años y hay agravantes que lo van complicando. Pero te quiero hacer una pregunta. ¿No será necesario que quien abusa de otro en estas condiciones y en estas características, con alevosía, ventaja, traición, denigración, no sería necesario poner nuevamente sobre la mesa la posibilidad de la pena de muerte? ¿Qué piensas de eso? Pienso que es un tema bastante escabroso y antes de abordar ese tema me gustaría un poquito ahondar en el contexto de lo que sucedió en el caso en concreto de la familia de Fátima. Si bien es cierto que esta niña pues fue violentada, fue asesinada, con una hazaña inaudita, créeme, porque le hicieron cortes en el cuello, en el pecho, en la entrepierna. O sea, fue una violencia muy con saña. Exacerbada. Claro, pero no conforme con ello, la familia se vuelve víctima colateral. Una, detienen a estas personas, la población está ávida de justicia, llamémoslo así, y la mamá le perdona la vida a los muchachos, dice no, que los entreguen a la policía. La policía lamentablemente pues lleva su procedimiento, y digo lamentablemente porque a la luz de la sociedad lo que quieren es lo que tú acabas de comentar, ¿no? Si hubiese la pena de muerte y justamente exhibido ante el público, lo llevarían a cabo en ese momento. Pero entonces se tiene que dar ese proceso. Pero los daños colaterales avanzan. Tan es así que incluso la población ve con malos ojos la decisión de la mamá de no hacer justicia por su propia mano y que no quedara un precedente para quienes se atrevieran a hacer lo mismo. Segundo punto, la familia de los agresores, de los ahora ya acusados, es violenta, se traduce en una amenaza
a la familia, creo que hasta balacearon su casa, los estuvieron persiguiendo en los trabajos. Entonces eso como resultado dio que ellos salieron a buscar otros horizontes, y ya no en México, sino en otro país. Se volvieron refugiados. Arroparse de otro país cuando la justicia en México no los cubrió. Y no los cubrió por hacerlos justiciables a los culpables, sino a ellos, como víctimas colaterales, no los recubrió justamente de sus derechos. Entonces, si nosotros no tenemos el contexto necesario para cubrir esos eventos, en particular, imagínate esa dimensión. Ahora, tú comentas, doctor, y pones sobre la mesa esa posibilidad, ¿no? Si se implementara la pena de muerte nuevamente aquí en México, ¿quiénes serían los primeros que observaríamos en ese, digamos que en ese encuadre, en ese estatus, para esa pena o esa punibilidad? Tú lo acabas de decir. Primero, feminicidio. ¿Y no estaríamos traduciendo también nuestro coraje hacia esas figuras? Sí, esto sin duda es un debate moral y un debate ético, pero... Sin duda. Solo arrojo la reflexión, es que el atentar contra una niña, un niño, contra personas vulnerables, claro. Y sobre todo pienso en las adolescentes, ¿no? De estos dos casos, un proyecto de vida que se coarta por un instante o por una perversión, y entonces a ese pervertido que cometió esa acción, sí lo sancionamos, ¿no? Pero claro, no trasciende. Claro, y la respuesta, ¿Qué pasa entonces? la respuesta ¿Cuál no es el mecanismo jurídico? Digamos que la respuesta jurídica no es la que la sociedad espera. Nos ponemos en este contexto, o yo te pongo, doctor, en este contexto. Tú eres padre de familia, yo soy padre de una niña, de una mujer. ¿Cómo nos sentiríamos ante un evento así? Obviamente reaccionaríamos de una forma de la más descabellada que tú puedas imaginar, y buscaríamos justamente esa pena de muerte, porque nos vieron transgredidos. Pero entonces tú lo acabas de decir muy bien, no solamente estamos con una visión jurídica, sino con una visión ya moral, lógica, ¿sí? Incluso hasta teológica. Sin duda, mi querido abogado. Pues las personas que nos están escuchando en Derecho y Humanidad, mándenos sus comentarios. ¿Qué piensan de la pena de muerte? ¿Deberíamos de sancionar a los feminicidas o a los homicidas de mujeres y agresores de mujeres, violadores o personas que cometen estas conductas con pena de muerte? Pues mándenos sus comentarios y aquí los vamos a estar revisando. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos a Derecho y Humanidad en este tema del análisis de los casos de feminicidio de niñas adolescentes, de Fátima y de Giselle, a quienes honramos su memoria aquí en Derecho y Humanidad. Y estamos ahorita hablando en el corte de un tema polémico, pero antes estamos escuchando la canción de Plegaria para un niño dormido de Luis Spinetta. Esa es una canción, es una canción de cuna, es una canción de cuna muy famosa en Argentina, y tiene un mensaje precisamente en cuanto a la dignidad del niño, la dignidad de la niña, ¿no? Que esta dignidad que tiene que ver con su inocencia en el vivir y en su desarrollo, es quizá lo más sagrado que tendría la sociedad, claro, ¿no? Lo más sagrado que tendría las familias, la sociedad, son a las niñas y a los niños que son las generaciones futuras, y ellos son los que van a tener el mundo del mañana. Entonces nuestra responsabilidad como adultos pues es compleja, es importante, y bueno, aquí Luis Spinetta nos comparte ese mensaje en esta canción. Pero a ver, ¿sería necesario, y esto es una pregunta polémica, ¿sería necesario la castración química para estos feminicidas? Vaya. Bueno, yo creo que a la luz de la valoración y ponderación de derechos, doctor, yo me ubicaría en este sentido. Primero, expresamos la idea de la pena de muerte, ¿no? Descabellado, ¿no? Ahora
ponemos en observancia la castración química. Yo cómo vería una ponderación de derechos. Imagínate los derechos del sentenciado, ¿no? El derecho a la salud. Pero entonces la ponderación de derechos me lleva a pensar en los derechos de la víctima. El primer derecho humano es el derecho a la vida. Y no nos pusimos, o más bien, no nos estamos poniendo, ¿sí?, en los zapatos de la víctima, a decir, bueno, yo tengo derecho a la vida, voy a preponderar ese derecho. ¿Cómo? Con acciones, con prevenciones, con resultados. Si nos ponemos en los zapatos de este sentenciado y por sentencia obtiene la castración química, ¿sería valorable? Yo creo que sí. Yo creo que sí, en un sentido que todos como sociedad, repito, somos padres de familia, vivimos en la zozobra, vivimos con el miedo de que una de nuestras hijas en familia o conocidas sea víctima de este tipo de conductas, de esta violencia que se ha manifestado ya dentro de la sociedad y que ya la vemos tan común y corriente y que nosotros como sociedad no respondemos. Yo creo que sería una forma de responder a ello, ¿no? El decir, bueno, pues ahora una consecuencia jurídica derivada de estos hechos sociales, bueno, sería una castración química valorable, ¿no? Pues estamos entrando, creo que en una dimensión, yo como derecho humanista normalmente es un lugar común, pero que en los derechos humanos no le entra mucho uno a reflexionar, ¿no? Porque quizá el lugar común de los derechos humanos es el discurso y el fundamento de la dignidad. Claro. Entonces la dignidad humana pues te pone en una dimensión políticamente amigable y políticamente correcta. Claro, componedora. Pero yo creo que sí es necesario como juristas y como sociedad empezar a debatir esto lo más pronto posible para poder tener una posición, ¿no? Yo considero, doctor, que es relevante también pensar en la edad adulta, ¿no? Y justamente esa punibilidad que la ley impone a los que son todavía menores de edad. Imagínate, la máxima son 5 años, cuando están, aunque sea unas horas de cumplir 18 años. Unas horas no te convierten en más razonable o menos razonable. Sí, es algo... toda hay una situación polémica. Así es. Creo que hoy más que nunca, con todo lo que estamos viviendo en la sociedad, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, en los alrededores, creo que como juristas tenemos que estar atentos y alertas, brindar la mano para las personas, mujeres, ¿no?, adolescentes, nuestras claro. hijas, estar atentos y sobre todo creo eso, brindar la mano a todas las estudiantes, a las mujeres estudiantes del LIMPO y de IMESP, aquí en Derecho y Humanidad. Si hay alguna situación que ustedes requieran orientarse por sufrir alguna cuestión de violencia, de abuso o de algún maltrato, independientemente del contexto en el que estén, cuenten con Derecho y Humanidad, con todo el equipo de amigas y amigos que hacemos el programa, con todo el staff, para que podamos orientarlas, asesorarlas. No están solas, claro. Estamos con ustedes. Eso es nuestro grano de arena, ¿no? Claro, y accionar todos los mecanismos jurídicos que tengamos a nuestro alcance justamente a favor de nuestra comunidad y de quien sea, ¿no? Hoy en Casa de los Amigos teníamos una charla acerca justamente del acoso laboral y acoso sexual, en donde veíamos todos estos contextos y cómo va creciendo ese fenómeno y van creciendo inclusive los delitos, ¿no? Ya no es acoso sexual, ya es abuso sexual, después puede ser una violación, hasta llegar a un feminicidio. Entonces, ese contexto social debemos de evitarlo. Tenemos que tener mecanismos de protección. Entonces, repito lo que tú acabas de decir, pues todos los mecanismos que tiene Derecho y Humanidad para brindárselos a la comunidad del IMPO y comunidad en general, pues están a su disposición, incluyendo la clínica jurídica. Incluyendo la futura clínica jurídica del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado, de la cual el licenciado Javier Ruiz Salas pues forma parte, y entonces no están solas. Vamos a estar atentos a cualquier comunicación que nos hagan en las redes sociales, que nos hagan en
en los medios de comunicación tradicionales de Radio Impo para que podamos apoyarlas, sobre todo a las mujeres, porque creo que hoy más que nunca necesitamos ser solidarios y empáticos con ellas, y sobre todo también proteger a ellas, también es protegernos a nosotros, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Algunas palabras para ir concluyendo, mi querido abogado Javier Ruiz Salas. Gracias, doctor. Penalista, docente del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y del Posgrado. Muchas gracias. Pues creo que mi última reflexión sería una petición a la sociedad en general, en que no dejemos de lado este fenómeno, que seamos receptores de ello, pero también actuemos en consecuencia, que tengamos y pongamos ese granito de arena para poder defender, ¿no? Ya no solo a las mujeres en específico, sino también a nosotros como sociedad. Tú lo acabas de decir muy bien, defender a las mujeres es defendernos a nosotros mismos. Sin duda. Pues vamos entonces ya cerrando el programa de hoy. Me parece que en términos generales fue un programa bastante completo, bastante interesante, polémico, y pues recordar, ¿no? Giselle, Fátima, donde quiera que estén, en Derecho y Humanidad las honramos, las recordamos y deseamos que su trascendencia sea una trascendencia en paz. Claro. Y a todas y a todos ustedes que nos escucharon, muchas gracias por esta oportunidad, este acompañamiento que han hecho aquí en Derecho y Humanidad. Así que nos veremos en nuestra siguiente emisión, como todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, con más y muchos más interesantes temas, en donde estaremos abordando todo lo que tiene que ver con el derecho, pero sobre todo lo que tiene que ver con la humanidad. Mi nombre es Marco Antonio López, gracias. Gracias a ustedes, saludos. Hasta la próxima.